amigos? Hay revuelo por la anunciada intención presidencial de reformar la Constitución de Montecristi. Hoy hubo reacciones. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Ya les damos detalles. Empezamos con una serie de detenciones por incumplimiento en las pensiones de alimentos. Sí, cerca de 250 padres que fueron detenidos por el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias están detenidos todavía en el Centro de Detención Provisional de Quito. Sus familiares denuncian condiciones infrahumanas. Continúa el caos en las afueras del Centro de Detención Provisional de Quito. Entre los familiares de los cerca de 250 detenidos que llegaron el día de las elecciones por estar atrasados en el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos. Fíjese, yo vine aquí desde las 6 de la mañana y me fui cuarto para las 6 de la tarde ayer, sin comer, sin nada. Ya soy mayor. ¿Usted viene a ver a su hijo? Sí, vine a mi hijo porque le cogieron el domingo. Fue a votar y ahí le cogieron. Y él estaba debiendo de 4 meses y le cancelé un día antes. Yo al policía le indiqué, dije, señor, aquí tengo el papel cancelado. Y él así le arrestó y le trajo. Si bien muchas madres de estos padres que no cumplieron con su responsabilidad están de acuerdo con la medida, consideran que no es el lugar adecuado para ellos. Mi hijo está aquí preso por ser irresponsable. Yo sí estoy de acuerdo que les den un escarmiento, les den una lección, pero no tiene derecho de estar aquí entre la gente que no, criminales. Cometieron sus errores, pero no somos nadie para juzgarles y para que les tengan así, como la peor basura. No solo es el hecho del hacinamiento, por la cantidad de detenidos que llegaron hasta acá, hasta el CDP, el día domingo de las elecciones, por no pagar alimentos, sino también que aquí no tienen la capacidad para dar trámite a todos. No nos han dejado canalizar nuestros requerimientos como abogados. Nos están restringiendo, lamentablemente, a nosotros profesionales. Doña Jacinta vino desde Xuxufindi, de donde se lo llevaron a su hermano. Ella ya pagó los más de $2.000 en pensiones alimenticias atrasadas de su sobrino y obtuvo la boleta de excarcelación, pero además necesita la cédula del detenido, que se la quitaron al entrar. No la encuentran por ningún lado. Ahorita no sé qué voy a hacer. Las madres, las actuales esposas y hasta los propios hijos, con frío, hambre y maltratos, tratando de saber algo del padre que no cumplió. Gisela Bayona, 24 horas. Más de 50 personas se intoxicaron al ingerir comida en mal estado durante un festejo. Sucedió en Daule, provincia del Guayas. La situación para algunos afectados se agravó porque en la localidad no les prestaron atención médica oportuna. El agasajo a una de las socias de una fundación terminó en dolor de estómago y de cabeza, junto con escalofrío, cuando empezaron a sentir que el arroz con pollo enrollado que con tanto gusto habían comido les había revuelto el estómago y intoxicado. Al centro de salud del sector, el número 4 de Daule, fueron a dar, pero allá, al dolor que sentían se sumó el asombro. No se muere, oiga, no hay ni un medicamento, no hay nada. Ni agua en los baños. Mis familiares fueron a comprar cloro para poder echar ahí, pero eso estaba horrible. Siquiera unos 200, 300 ahí, en medicina. Eran 18 las señoras afectadas inicialmente, cada una con sus hijos. Pero después a ellas se sumaron sus esposos, pues como buenas mujeres habían llevado a casa en tarrina comida para ellos y comieron. La cuenta entonces subió a más de 50 personas, imposible de atender para este centro, por lo que muchos fueron trasladados al Hospital Mayor. Las anteriores administraciones habían dejado una mala gestión, pero gracias al trabajo realizado por la administración actual, algunas cosas han empezado a solucionarse. El teniente político averigua de dónde salió la comida. Sospecha que se trata de alimento dañado. Los que prepararon no pueden tener la culpa, no que ellos cogen un maíz y preparan. Son quienes llevaron donde compraron los ingredientes, o sea, el chorizo, el pollo. Pero también de alimentos prohibidos para la venta, con tanto caballo robado faenado en forma clandestina y antihigiénica. Lógico es que también se sospeche que lo que les hizo tanto daño fue producto de esta inconsciencia. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Toda una comunidad en la provincia de Los Ríos está afectada a consecuencia de las lluvias. Maquinaria estatal trabaja para solucionar estos problemas. La lluvia no dio tregua y por eso dejó incomunicado al sector de las Malvinas en la provincia de Los Ríos. 70 metros del muro que mantenían al río La Unión en su cauce no soportó e hizo que las aguas afectaran a las poblaciones cercanas al causal. Se desbordó aquí, esto daba tristeza, hermano. El muro tenía recién hecho como 8 días. El agua llegó bastante arriba. Para esto, las autoridades encargadas del problema inmediatamente trasladaron maquinaria pesada para restablecer el acceso al sitio. Más de 30 familias quedaron prácticamente aisladas. Estamos trabajando con 12 volquetas y una retrocontratada
Fue precisamente en este sitio en donde se rompió el muro, provocando el desbordamiento del río La Unión, dejando incomunicado al sector de las Malvinas. Se tiene previsto que para el día de mañana los caminos estén habilitados. Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya prevé las inundaciones que por esta época afectan a la provincia y ya tienen planes de contingencia para que las lluvias no afecten a las partes más vulnerables. Hemos revisado establecimientos educativos, hemos revisado albergues, donde podían ser utilizados como albergues en caso de que tuviéramos una emergencia de mayor magnitud. Julio César Saona, 24 horas. Autoridades de salud de Los Ríos adoptan medidas sanitarias y hospitalarias para impedir que aumenten los casos de dengue. En este año, 33 personas han sido tratadas en las casas de salud y se teme que la enfermedad se acentúe. El sector donde nosotros vivimos es San Juan Nuevo, está ubicado, es una poza. La mayoría de las personas ahí estamos enfermas. Casualmente unas se han ido a hacer ver y ya le ha salido que es dengue. Es la preocupación de una madre de familia que asegura estar en la incertidumbre porque tanto ella como su pequeño hijo padecen de los síntomas. Hasta mi hijo casualmente lo cargo con fiebre, dolor a los huesos. Y es que, según las autoridades de esta casa de salud, en lo que va del año, ya se han presentado 33 casos de dengue con y sin síntomas graves, según los representantes del hospital de Babahoyo. Por esta época es cuando más se acrecentan los casos de dengue y que, de su parte, ya se están llevando a cabo programas de prevención de esta enfermedad. Se están tomando estrategias en relación al hecho de lo que son mingas de limpieza, para tratar de que justamente dentro de los hogares no existan los reservorios. Sin embargo, lo que más alarma entre los galenos es que, en su mayoría, los que presentan esta enfermedad son los infantes en el área de pediatría. Se presenta mucho en los niños que vienen del área rural y últimamente hemos tenido hasta un neonatito con dengue. Más o menos está viendo entre unos 4 o 5 casos semanales en lo que es pediatría, ¿no? Por lo pronto, algunas casas de salud optan por educar a los ciudadanos para prevenir el dengue, ya que prefieren evitar antes que lamentar. Julio César Saona, 24 horas. Sorpresivamente, el comandante general del Ejército, Marco Vera Ríos, renunció a su cargo tras un año al frente de la institución y cuando le faltaba igual tiempo para que termine el encargo. Así consta en su carta dirigida ayer a la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, aunque no explica sus motivos. La terna para sustituirlo estaría integrada por los generales Jorge Peña, Luis Garzón y Fabián Narváez. El presidente de la República será quien designe al nuevo comandante. Policías y militares decomisaron un cargamento de municiones en Quinindé, Esmeraldas. Hay 2 detenidos. El operativo se desarrolló en el cantón Quinindé, en el barrio 24 de Mayo, entrada al recinto San Ramón. Allí los equipos de inteligencia, luego de varios trabajos y seguimientos, ubicaron una vivienda donde se escondían las municiones para armas de grueso calibre. Es munición utilizada para armamento conocido como armas largas. El fiscal de Quinindé, Antonio Durán, quien encabezó el operativo, aseguró que seguirá todos los procesos para establecer de dónde y hacia dónde iban estas municiones. En total se decomisaron 1.863 municiones, de las cuales 1.805 son de calibre 5.56 y las restantes 58 de calibre 7.62. La 5.56 es una munición usada en rifles de asalto como los que utilizan los equipos élites de la policía. Y la 7.62 es usada en los fusiles FAL, como los que tenía antes el Ejército Nacional. En el lugar 2 personas fueron detenidas y puestas a órdenes de los jueces. Desde Quinindé, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, 24 horas. Las denuncias de la ciudadanía permitieron la captura en la frontera sur de 4 peligrosos supuestos delincuentes que aparentemente se dedicaban a la comercialización de armas de fuego y otro tipo de actividades ilícitas. Subametralladoras calibre 9 milímetros, alimentadoras y cartuchos fueron la principal evidencia para que Nelson Manuel Carrión Torres y Manuel Patricio Rojas Torres sean capturados en el Cantón Calvas por tenencia ilegal de armas. Los ahora detenidos aparentemente formarían parte de una peligrosa banda de delincuentes que operaba en este sector fronterizo. Mire, estamos en esas investigaciones, lo que sí se puede determinar que sí pertenecen a una banda, estamos atrás de esa pista. Igualmente con la Fiscalía estamos coordinando esas investigaciones para dar con la fuente o de dónde provienen este tipo de armas, de dónde las están obteniendo. En un operativo similar en la parroquia Sabanilla, en el Cantón Celica, se detuvo a María Reinel Vera, Marlon Javier Sánchez y Guillermo Félix Sacintibay por el delito de asalto a mano armada, en donde resultó herida su víctima por recibir un impacto de bala. Un ciudadano fue asaltado
con arma de fuego fue impactado, ya fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer en el Hospital Isidro Ayora, y son 2 ciudadanos y una ciudadana, de las cuales se pudo encontrar el arma con las cuales habían dejado abandonando luego del asalto. Los sospechosos esperan la formulación de cargos, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía en caso de identificarlos. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. La policía capturó en Ambato a 5 sujetos, 2 de ellos acusados de violación y asesinato. Además, hay 3 vehículos recuperados que tienen placas de Pichincha. Estos ciudadanos fueron arrestados. Los ilícitos que cometieron van desde asesinato, tenencia ilegal de armas, asalto, violación y escándalo público. ¿Por qué está detenido el señor? ¿Le está preguntando, señor? Tengo derecho de silencio, señor. Nada, no hice. ¿La acusan de violación? Sí, me acusan de violación. Los operativos policiales permitieron también la recuperación de estos vehículos con placas de Pichincha. Se ha detectado también vehículos que tienen numeración de motor y chasis alterados, entonces también se los está reteniendo. En cambio, en las cachinerías y talleres clandestinos se encontraron estas motocicletas y objetos robados que hoy reposan en las bodegas de la Policía Judicial. Estamos haciendo operativos permanentemente. El objetivo es tratar de minimizar las acciones delincuenciales de nuestra jurisdicción. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. Una vez que se iniciaron las operaciones en el nuevo aeropuerto de Quito, se prevé que el flujo vehicular por la vía interoceánica, una de las principales para llegar a Tababela, se incremente en al menos un 10%. El recorrido inició a las 9 de la mañana con 51 minutos en el sector de la Granda Centeno en el norte de Quito con destino a Tababela. Esta vez para dirigirnos al aeropuerto tomamos la carretera que une a Nayón con Cumbayá. Por esta vía no existe mucha circulación vehicular en relación con la interoceánica. Así en aproximadamente 40 minutos llegamos hasta el Parque Central de Tumbaco. Al salir ya a la interoceánica se evidencia mayor flujo vehicular, especialmente al llegar al puente del Chiche. Pero cuando se sale de este tramo los carriles se amplían y la circulación fluye con normalidad. Hasta el aeropuerto el recorrido lo realizamos en 1 hora con 10 minutos aproximadamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto podría variar, ya que desde este jueves los 59 establecimientos educativos que quedan entre Cumbayá y el Quinche ya retornaron a clases. Ahora veamos cómo está el segundo día de operaciones de esta terminal aérea. Este día las operaciones se normalizaron con cerca de 240 vuelos en total, tanto de llegada como de salida, a diferencia de los 129 que se registraron durante el primer día. Sin embargo, continúan los retrasos según los usuarios. Tenía un vuelo en Aerogal a las 12:45 y el momento que me acerco al counter me dicen que está transferido el vuelo para las 4:30 de la tarde. No nos avisaron absolutamente nada. Como toda cosa cuando recién empieza, tiene que ser un poquito difícil hasta que se normalice. Además, en tan solo 2 días de operaciones a este aeropuerto llegaron artistas y deportistas internacionales, como Miguel Bosé y el campeón olímpico de taekwondo, el dominicano Gabriel Mercedes. Hace 10 años estuve en Ecuador, aquí en el 2002, en el Campeonato Panamericano, y un viaje muy ligero, ya no me lo siento muy lejos. El flujo normal de pasajeros que se espera es de alrededor de 14.000 diariamente, tal como sucedía en el antiguo Mariscal Sucre. Andrea Romero, 24 horas. Y las imágenes a continuación son de la nueva ruta al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, que se registraron desde las 5 de la tarde de este jueves y parte de esta noche. Hubo 5 puntos de fuerte congestión antes de llegar al puente del Chiche hasta el redondel de Pifo. Los carros avanzaban entre 10 a 30 kilómetros por hora en algunas interrupciones, con algunas interrupciones, amigos. Los conductores debían esperar entre 15 a 20 minutos para salir de cada uno de los puntos congestionados de la ruta a la terminal aérea. Y las tarifas de estacionamiento en el nuevo aeropuerto de Quito serán iguales a las del antiguo. A pesar de las quejas, los altos valores se mantienen. Al igual que en el antiguo aeropuerto, el costo de la primera hora es de $2 y $1.50 a partir de la segunda. Los 15 minutos de gracia que se otorga a los conductores que llegan a recibir o dejar pasajeros, para muchos no es suficiente. Me parece que es muy poco el tiempo y el valor también no está tan barato que digamos, ¿no? Es demasiado caro porque a veces retrasan los vuelos, sí. Sobre todo porque afirman que hay tarifas mucho más bajas por el mismo servicio. En Quito cobran $1 cada hora. A pesar de las quejas y críticas, el gerente de la empresa metropolitana de servicios aeroportuarios señala que el precio es bajo en comparación a aeropuertos de otros países. Cualquier otro aeropuerto empieza con una tarifa de $5 para arriba.
En el antiguo aeropuerto de Quito existían 300 plazas de estacionamientos. En el nuevo, en Tababela, hay 1000. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Alemania formalizó un aporte de cerca de $45 millones para la conservación del parque amazónico Yasuní, donde Ecuador quiere dejar sin explotar el 20% de sus reservas petroleras. Durante la ceremonia, el viceministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Hans Hürgen, dijo que su país está más contento que nunca por la cooperación con Ecuador por ser un socio político fiable. Coberturas. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia, y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. Seguimos en 24 horas. Los escándalos que envuelven al Vaticano habrían sido la causa para que se rompan 6 siglos de tradición en la Iglesia. Varios medios de prensa internacionales destacan la relación de los llamados Vatileaks sobre escándalos sexuales y corrupción en la Iglesia y la renuncia de Benedicto XVI. Definitivamente la versión de que Benedicto XVI deja el papado por problemas de salud y cansancio no convence al mundo. El diario La República de Italia revela en recientes páginas que la renuncia de Benedicto XVI estaría atada a una investigación interna del Vaticano sobre el alcance de los escándalos de corrupción y sexuales dentro de la Santa Sede. Un seglar logró obtener fraudulentamente una serie de documentos que llegaban al Papa sobre asuntos internos y confidenciales. Pero son casi 30 años en que la Iglesia ha sido salpicada por escándalos sexuales y de corrupción. Algunos de ellos solo han encontrado respuesta en la justicia común. Por ejemplo, 1985, escándalo en Estados Unidos. El párroco de Luisiana, Gilbert Goyes, ha encontrado culpable de 11 casos de abuso a menores. 1993, condenan a sacerdote de Dallas, Rudolph Koss, por abuso a niños. La diócesis pagó $31 millones a las víctimas del párroco. 2004, investigación de la Iglesia revela más de 4.000 sacerdotes inmersos en escándalos sexuales en 5 décadas, 10.000 chicos abusados. 2009, Argentina condena a 15 años de cárcel al sacerdote Julio César Grassi por 15 casos de abuso sexual a menores de la Fundación Niños Felices, que estaba dirigida por él. 2010, el New York Times revela que el cardenal en los años 90, Joseph Ratzinger, no dio paso a más de 200 denuncias de abuso sexual en contra de Lawrence Murphy. 2012 y 2013, los Vatileaks, documentos secretos filtrados del Vaticano, remecen a la Santa Sede en un escándalo sin precedentes. La prensa italiana ata cabos y concluye que el informe de los cardenales empujó a Benedicto XVI al abismo. Sería entonces el Papa saliente quien entregue este polémico informe a su sucesor. Aunque sea un cardenal no demasiado anciano, ¿no? Para que haya un papado un poco más largo. Para enfrentar los escándalos. Fausto Yepes, 24 horas. Guías investigados por la fuga de 18 reos de La Roca rompen el silencio y hacen graves revelaciones. Una de ellas es que desde hace 6 meses denunciaron el escaso nivel de seguridad y que jamás se adoptaron medidas. 24 horas pudo acceder a un sinnúmero de memorándums enviados por los guías desde hace 6 meses, denunciando la vulnerabilidad de la cárcel denominada La Roca y las posibilidades de una evasión, la cual se dio el pasado 10 de febrero,
de 18 presos considerados de alta peligrosidad. El primer informe se presenta el 29 de octubre del 2012 que señala: los reos anunciaron a los guías amotinarse, tomar rehenes e incluso inmolarse si no eran trasladados a otros centros de rehabilitación, por lo que pidieron que se realice una requisa. 2 días después, el 31 de octubre, los guías encuentran una nota en los corredores de las celdas que dice: pilas, hoy hagámosle la vuelta a Caranqui, el fierro te lo van a pasar en una funda negra. Esta novedad también fue informada. Varios oficios dando a conocer la avería de cámaras de seguridad, el daño en los detectores de metales y que se fortalezcan los anillos de seguridad fueron enviados a las autoridades. Incluso solicitaron que se gestione pistolas, repetidoras, además de gas pimienta para poder custodiar a los 106 internos que habían en La Roca. Uno de los memos señala: de suma urgencia pido que se proceda a poner seguridad en la puerta de capilla. Esto es, un magneto o un candado, arreglando el picaporte, ya que por esta falencia los PPL ingresan a otras zonas restringidas. En total, 13 informes, y todos ellos recibidos por el Ministerio de Justicia y por el Director Nacional de Rehabilitación Social, Diego Pérez. Y además la policía también sabía sobre esto, y por ende debería saberlo la ministra. Entonces, ¿por qué ante tanta advertencia, por qué ante tantos requerimientos de los señores guías, nunca los resolvieron? Este jueves, la Fiscalía, durante una diligencia de los guías investigados, señaló que el informe de criminalística no reveló más detalles sobre la fuga. El informe de criminalística es un informe de reconocimiento del lugar, no concluye absolutamente nada. Mientras tanto, la defensa llamará a confesión judicial a Diego Pérez, director nacional de rehabilitación social, para que diga si conoció o no estos memorándums. César Velastegui, 24 horas. Criterios divididos de exconstituyentes en torno al anuncio presidencial de un eventual paquete de reformas a la Constitución. Son reformas contra los derechos y el medio ambiente, dicen unos, mientras otros sostienen que las reformas se justifican. No han pasado ni 5 años de vigencia de la actual Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría oficialista y ratificada por la consulta popular, y el presidente ya habla de un paquete de reformas. O es la salud y educación responsabilidad del municipio o es responsabilidad del gobierno central. El problema de la acción de protección, eso es un absurdo, eso es ingobernable el país. Y aunque no lo dijo el presidente, el sector indígena sostiene que dentro de esas reformas seguramente constará también una a la consulta previa. Que es la piedra del zapato para el presidente de la República. Él nunca quiso aprobar ese derecho. El problema es que en los puntos que el presidente ha planteado toca directamente la esencia de los derechos humanos. Chuji, que fue constituyente de Alianza País y luego secretaria de comunicación del actual gobierno, sostiene que las reformas que plantea el presidente se van en contra del espíritu de Montecristi. Está usando el poder para limitar los derechos humanos y eso es realmente gravísimo. Mientras el ex asambleísta que llegó a Montecristi por la red no se sorprende de la anunciada reforma. Son temas polémicos, no hay duda, pero si viene al debate nuevamente y se tiene algo sensato que permita que el Ecuador no se detenga tampoco en su desarrollo, se puede avanzar. Una eventual reforma a la Constitución de momento es solo un anuncio. Esto podría plantearse formalmente luego del 24 de mayo, cuando el presidente Correa inicie su nuevo periodo con mayoría absoluta en la nueva asamblea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Para completar el 100% del escrutinio oficial falta por agregar al sistema las actas declaradas suspensas y que ahora mismo son escrutadas en las juntas provinciales electorales. Las delegaciones de todas las provincias procesan miles de actas que llegaron suspensas por 2 motivos. Por falta de firmas y suspensas por inconsistencias numéricas. En el primer caso se revisa la otra copia del acta. En el segundo hay que seguir el procedimiento. La instrucción por parte de los miembros de mesa en este caso es a proceder a ver la apertura del paquete electoral. Entonces abren el sobre 1, el de color rojo. Porque es en donde se tienen todas las actas de escrutinio. Sacan el acta correspondiente y verifican las cifras con las actas que a la delegación enviaron las juntas intermedias como suspensas. De no empatar las 2 cantidades, tienen que hacer el cuento voto a voto en este caso, del presidente de la República. Y luego, el paso es contar. El paso es, sí, efectivamente, realizar el conteo de las actas
presidente, de las papeletas del presidente de la República. Lo hacen frente a delegados de organizaciones políticas, si estos fueron. Están contando el tema de las papeletas utilizadas. Es para cuadrar el número de sufragantes que asistieron a esa mesa. Y anotan los resultados en un borrador de escrutinio previo al llenado de esta nueva acta. Y esta acta es la que conoce nuevamente la Junta Provincial. En el momento en que ya autorizan su procesamiento, ya es una acta que ya entra a la base de datos y son los datos que ya se publican por internet. Es decir, todas las actas reprocesadas se suman al total del escrutinio oficial. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral no revelará cifras de ausentismo en las elecciones de este 17 de febrero antes de terminar con el escrutinio oficial. Con el 95% de actas de binomios presidenciales escrutadas y una cifra similar para el resto de dignidades, el Consejo Nacional Electoral se declaró en sesión permanente. El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias y las organizaciones políticas podrán plantear reclamos. El organismo electoral aún no concluye el procesamiento del 100% de las actas con los votos de los comicios generales del pasado domingo. Hasta el momento procesaron 36.000 de las 40.400 actas. Blancos 156.750, nulos 611.232. El Consejo proclamará los resultados cuando las delegaciones provinciales también concluyan el escrutinio de las actas que presentaron problemas y que en la Junta Electoral de Pichincha permanecen en estas bodegas hasta que sea el momento de procesarlas. Para esto trabajan alrededor de 60 personas que revisan las actas y cuentan cada voto. Tenemos un avance de un 90% en el escrutinio de la dignidad del presidente, que son una totalidad de 660. Las actas con inconsistencias a nivel nacional se aproximan a las 5.980, en tanto que las actas suspensas bordean las 7.550. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, pasa revista al proceso de verificación de actas válidas y al conteo voto a voto de aquellas inconsistentes en la delegación electoral del Guayas. Se había dicho que la idea era obtener resultados en el menor tiempo posible, pero ya es el cuarto día desde que se inició el conteo y en la delegación de Guayas, la de mayor número de votantes del país, el proceso avanza, pero avanza lento. Esta tarde permanecían verificando aquellas actas inconsistentes todavía de los binomios presidenciales. Mañana, se dijo, se empezaría a asambleístas nacionales y los provinciales todavía incierto. Todo esto se debió a las actas que no llegaban, rezagadas desde las juntas intermedias. No es lentitud, estamos en estos momentos viendo las inconsistencias numéricas y recuerden que Guayas tiene la cantidad de población de electores de 2.799.001 elector. Sin embargo, el CNE sostiene que la capacitación previa funcionó, así como el trabajo realizado por las juntas intermedias, que en procesos anteriores las actas suspensas superaban el 40%. Hoy solo se habla de un 15%. Nos resta por resolver o por procesar un 15% por dignidad. En cualquier proceso electoral anterior, ¿sí?, se hubiese tomado hasta más de una semana. Por ello, desde mañana en la delegación Guayas se trabajará en doble jornada de 8 horas cada una. Además, desde hoy se implementaron 100 mesas para el escrutinio voto a voto de las actas suspensas o inconsistentes. Los delegados de los partidos aguardan vigilantes del proceso, así como algunos candidatos a la asamblea, a pesar de que todavía no ha llegado su turno. Natalie Toledo, 24 horas. La embajadora del Ecuador en Inglaterra, Ana Albán, señaló que Julian Assange se encuentra bien de salud. En su visita al país, Albán reiteró que Assange sería candidato al Parlamento de Australia. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos el cuidado suficiente de brindarle chequeos médicos, pero en realidad está bien. Él tiene buena salud, hace ejercicios. El señor Assange va a lanzarse para ser candidato al Parlamento en Australia. Esperemos que también junto con eso tengamos nuevas novedades respecto del asunto. Para las parejas que se casen en las instalaciones del registro civil en cualquier oficina del país, se dispuso al personal que se les entregue de inmediato sus cédulas actualizadas con su nuevo estado civil. La iniciativa, que ya está en vigencia, tiene el único propósito de mantener una base de datos con información actualizada.
El Banco Pichincha España y la agencia de viajes del Corte Inglés firmaron un acuerdo para la financiación de billetes aéreos a Sudamérica. La iniciativa cuenta con la colaboración de la compañía Iberia, que ofrece tarifas especiales y una serie de ventajas exclusivas para quienes adquieran los boletos en dicha agencia y los financien a través del Banco del Pichincha de España. Entre los beneficios constan la segunda maleta y el primer cambio gratuito del billete de vuelta para vuelos a Ecuador, Colombia o Perú. Conozca a la embajadora que resultó ser fan número 1 de Miguel Bosé y se quedó con las ganas de verlo. Una ola de ataques estremeció al Medio Oriente y al Asia. En Siria, un doble atentado dejó sin vida a más de 53 personas, mientras que en la India más de 12 personas murieron por una cadena de explosiones. 2 coches bomba fueron detonados en las cercanías de un hospital en la capital de Siria, Damasco. El atentado dejó al menos 53 muertos y más de 240 personas heridas. Sin embargo, las cifras podrían aumentar con el pasar de las horas. Este hecho ocurrió en horas de la mañana y a pocos metros de la embajada rusa. El gobierno de ese país ya condenó el doble atentado que generó una de las jornadas más sangrientas en la capital desde que comenzó la revuelta contra el presidente Bashar al-Assad en marzo del 2011. Pero este día violento también lo vivió Irak, donde al menos 5 miembros del ejército murieron en un atentado perpetrado en una base militar a 90 kilómetros de la capital, Bagdad. Según medios locales, un grupo de hombres atacó con proyectiles y ametralladoras el complejo, dejando además otros 5 heridos. Y esta jornada sangrienta se extendió hasta la India, donde la explosión de varias bombas instaladas en bicicletas terminó con la vida de 12 personas e hirió a otras 57. El gobierno aún desconoce a los responsables del hecho, pero no descarta que sea un ataque terrorista. Estefanía Garrido, 24 horas. Continuamos en Estados Unidos, donde los actos de violencia también marcaron este jueves. En Las Vegas, un tiroteo sobre ruedas terminó con la vida de 3 personas. La avenida principal de Las Vegas, en Estados Unidos, se convirtió esta madrugada en el escenario de una nueva balacera. Los disparos fueron ejecutados desde 2 automóviles que se desplazaban a gran velocidad en el lugar donde se concentran la mayoría de los casinos y hoteles de la ciudad. Uno de los coches involucrados era un Maserati. Su conductor, que murió al ser alcanzado por las balas, perdió el control del auto y chocó contra varios vehículos, incluido un taxi. Su chofer y el pasajero murieron. Además, el choque múltiple dejó otras 3 personas heridas. El piloto que se enfrentó al conductor del Maserati escapó del lugar. Según medios locales, él estaría en una camioneta negra. La policía ya investiga los hechos para tratar de identificar al agresor. Estefanía Garrido, 24 horas. Luis Ignacio Lula da Silva expresó su apoyo para que la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sea candidata a la reelección en los comicios del siguiente año. El ex jefe de Estado hizo el anuncio durante un acto de celebración del aniversario número 33 del partido oficialista. Lula da Silva dijo que la reelección de la mandataria es inminente debido al respaldo popular del que goza. Por más de 2 semanas, los huéspedes de un hotel en Los Ángeles se bañaron y bebieron agua de un tanque donde había un cadáver. El cuerpo de una joven canadiense de 21 años fue encontrado por un trabajador. Los padres de la chica reportaron su desaparición a comienzos de febrero. Las autoridades sanitarias prohibieron el consumo de agua en el hotel mientras terminan los exámenes químicos. Se suicidó el ex sacerdote Eduardo Revich, que se encontraba con arresto domiciliario al sur de Bolivia luego de ser condenado por abuso a menores. El cuerpo fue descubierto hoy por los agentes de la región de Chuquisaca. Revich fue condenado en el 2011 a 15 años de prisión luego de ser declarado culpable de abuso deshonesto y corrupción de 18 menores. La Iglesia Católica de Bolivia lo suspendió en mayo de 2008 del ejercicio del sacerdocio.
Y atención, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaría parapléjico debido a las complicaciones postoperatorias que registró tras la cirugía a la que fue sometido por el cáncer que padece. Esto lo aseguró el médico oncológico venezolano José Marquina. El especialista asegura que Chávez permanece las 24 horas del día postrado en la cama o porque el cáncer ya hizo metástasis en los huesos de la espalda o sus nervios están afectados, lo que le impediría caminar. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela hace pocos minutos confirmó que Chávez sufre serios problemas respiratorios.